Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su canal Remanente de Agua Viva. Hoy tenemos un tema, como siempre, ¿verdad? Tratamos de tener buenos temas. Algunos les importarán, algunos no tanto, pero yo creo que la idolatría es un tema que poco se toca, es un tema que es necesario que el hombre sepa qué significa la idolatría, para que si quiere llevarla a cabo, para que si se siente cómodo ahí, pues sepa en qué terreno está pisando. La idolatría viene desde hace miles de años. Desde después de Nimrod, es el caso que se tiene registrado. Él con su esposa tuvieron ahí un imperio y todo fue a base de la idolatría. Pero bueno, vamos a ver la definición de idolatría. No sin antes ver una cita bíblica en Deuteronomio 6, 4 al 6. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oye Israel, Jehová tu Dios uno es. La definición de idolatría es de origen griego, proviene de eidolatria y es la práctica de adorar ídolos, seres humanos u otros seres vivientes, siendo estos representados figurativamente para ofrecerles culto. Aparentemente, ¿verdad? No hay nada malo en la idolatría, aparentemente, pues porque son figuras representativas. Pero detrás de todo esto hay algo muy turbio, hay algo muy oscuro, hay algo muy inconveniente para tu vida. Ese verso existe y lo voy a dar al final. Primero es entender qué es la idolatría. En Romanos 12:1 nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto racional diario, hermanos, es cuando en todo momento en tu corazón, en tus acciones, en tu hablar, en tu dirigirte en este mundo, pues estás dándole culto a Dios, al obedecer sus mandamientos. Cuando Dios te dice que no robes en tu negocio, pues no robas, porque le estás dando culto a Dios. Cuando se dice hablar mentira, ¿verdad?, que tienes que defenderte y en un juicio decir mentira, pues ya no estaría rindiéndole culto a Dios. Entonces, un hombre íntegro, aún a consecuencia de su propia libertad tal vez, tendría que ser íntegro y decir la verdad, porque está rindiéndole culto a su Dios. Y alabando al Señor y en todo momento en oración, pidiéndole al Todopoderoso. Eso es nuestro culto diario, eso es nuestro culto racional diario. Dice, así se debe de responder a la gran misericordia de Dios, convirtiéndonos en sacrificio vivo, usando nuestras vidas en servicio a Dios como un acto de adoración continua. Eso es, adorar a Dios y nuestro culto racional. Vamos a irnos un poquito a la historia, ¿verdad?, de Egipto. Egipto era un país muy próspero. El río Nilo, ¿verdad?, traía sus crecidas y se derramaba el río por sus orillas y eso mismo hacía que se abonaran las tierras. Entonces, ahí todo lo que sembraban se daba y el río pues tenía muchos peces. El río era la vida que tenía el pueblo de Egipto, era la vida misma, porque sin ese río no habría nada en ese lugar. Entonces llega José, nada más para entrar en contexto, para entrar un poquito a entender qué pasó ahí. Llega José y por medio de la
del Espíritu Santo que obró en José y que le dio pues el que pudiera discernir sueños, él salva a Egipto de una hambruna de 7 años. No iba a estar tan sencilla esa hambruna. Entonces Faraón lo hace un gobernante poderoso. Solamente Faraón estaba sobre él. Entonces imagínense qué clase de poder tenía José. Pero muere este Faraón y el que le sucedió ya no reconoció a José. Y a sus parientes, a sus hermanos, a sus sobrinos, a todos los judíos, los tomó como esclavos. 400 años estuvieron ahí, a la espera de que Dios los libertara. Dentro de esos 400 años, a los hombres, ¿verdad?, los tomaban pues como esclavos, obra de mano, y no les pagaban, solo les daban de comer. Y tenían ellos que estar de sol a sol trabajando, levantando esas pirámides y esas grandes construcciones que a Faraón le gustaban. No se oye tan grave, ¿verdad? Porque si entramos más de lleno, nos tardaríamos mucho, pero solo quiero decirte que ser esclavo en Egipto no era nada agradable. A los niños, a tus hijos, si nacían varones, los mataban. Los echaban en el río para que se los comieran los cocodrilos, que murieron ahogados. Y las niñas, ¿verdad?, si salían bonitas, pues las tomaban para servir allá en el palacio. Era una desgracia ser una mujer bonita en esa época. Entonces no había garantía de nada en ese lugar, que se entiende que eran esclavos. Entonces Dios permitió desde los tiempos de Noé que la humanidad empezara a poblar la tierra, a hacerse reinos, y ya iba a empezar Dios a actuar. Ya dijo, ya les di ventaja, ya Satanás hizo lo que quiso, inventó dioses, inventó cosas, pero ahora voy yo, eso dijo Dios. Ahora voy yo y lo voy a hacer con el pueblo de Egipto. Entonces vino el Señor e hizo juicio con ese pueblo. Trajo 10 plagas. Cada plaga tiene su porqué. Cada plaga representa algo. No nada más se le ocurrió a Dios porque sí. Entonces, en una ocasión, ¿verdad?, estaría bien meternos a cada una de las plagas y por qué. Ahorita nos estamos enfocando en la idolatría, que fue lo que Dios aborreció desde el principio, que la humanidad se entregara a la idolatría. Todo lo bueno que tuvo Egipto, todas esas plantas que sembraban y que cultivaban y que se daban muy bien, pues nunca le reconocieron a Dios. Le reconocieron a tantos dioses inventados como Hunum, como Hapi, como Osiris, como Hadmehid. Entonces todos estos dioses son muchos. De hecho, se habla de 2000 dioses que adoraban en Egipto, pero nunca reconocieron a Dios como soberano, como poderoso, como salvador. Siempre buscaban otra cosa. Dios era conocido porque Noé lo conocía y él le habló a sus hijos. Desde que Adán falló, también sus hijos conocían a Jehová. Sí conocían a Dios, pero buscaban salirse por la tangente. Buscaban otra forma de ser salvos, otra forma de ser beneficiados, sin tener que ser tan rigurosos en los mandamientos. Pero bueno, eso será en otra ocasión, ese es para otro tema. Ahorita vamos a ver que las 10 plagas de Egipto, algunos de los casos, ¿verdad?, no todos. Vamos a ver a Jabnum, Jnum. Este ídolo tenía una cabeza de carnero y era guardián del río. Entonces, cuando Moisés viene y ataca al río, lo convierte en sangre. Viene Faraón, ¿verdad?, y también intenta hacer lo mismo, curar las aguas, por decirlo así. Porque con las serpientes,
pudieron hacer las serpientes también, sus hechiceros. Pero la serpiente que salió del bastón de Moisés se comió a las otras dos serpientes. Y en este caso estaban en el río y Moisés tocó el agua y empezó a convertirse en sangre. Y entonces viene Faraón y quiere también, porque se supone que como él adoraba a Jabnún, pues Jabnún le iba a responder. Pero, oh sorpresa, Jabnún nunca respondió. El agua se quedó convertida en sangre. Bueno, después tenemos a Japi. Este era responsable de las crecidas del río. Este era el que era el responsable de que las tierras cercanas al río, ¿verdad? Pues dieran comida, dieran fruto. Y Osiris, dios del mundo subterráneo y del Nilo, se dice, ¿verdad?, que el Nilo era su torrente sanguíneo. Entonces, el torrente sanguíneo de un dios, de Osiris, se estaba pudriendo, se estaba muriendo, estaba herido. Después tenemos a Jadmehid, guardiana de peces y pescadores. Este juicio viene, ¿verdad?, sobre el pueblo de Egipto por matar a los niños echándolos en el río. Todo lo que había en el río obviamente murió. Peces y animales, todo murió. Ya nada podían sacar del río y olía mal. De ahí viene en verdad también este culto a Jadmehid, guardiana de peces y pescadores, ¿verdad? Hay una mitra, un sombrero que se usa en cierta religión, que si se fijan tiene la forma de la boca de un pez. Entonces, de cierta manera, están simbolizando a ese Dios todavía. Eso se le llama ocultismo y encubiertamente quieren seguir dándole culto a ese Dios. Las ranas, dice que la diosa Jeque, diosa de nacimientos y esposa del creador del mundo, representada con cuerpo de mujer y con cabeza de rana. También Numket Ge, hombres con cabeza de rana. Ahí había varios dioses con cabezas de rana. Lo curioso, ¿verdad?, era que pisar a una rana y matarla era algo terrible, era algo muy grave, te costaba la vida. Pero cuando Dios trae ranas y no podían ellos moverse sin matar ranas, entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban matando a su Dios, estaban faltándole mucho a su Dios. Por eso Dios trajo la plaga de las ranas. Los piojos, el Dios de la tierra, no pudo controlar los piojos. Geb, Dios de la tierra. Este Geb tenía algo curioso también en cuanto a los dioses de ese tiempo, que si tú ibas al templo de esos dioses, pero llevabas piojos, no podías entrar. Entonces, este Dios no pudo limpiar al pueblo de Israel de los piojos y nadie iba a su templo. Entonces, vemos que hay mucho que ver en estas cuestiones y de que Dios actuó, ¿verdad?, para hacer notar que esos dioses no eran nada, que no tenían ningún poder, que no servían para nada. Pero el pueblo, ¿verdad?, seguía insistiendo, el pueblo seguía pidiéndole a sus dioses. De ahí viene ya por fin, ¿verdad?, el último, la matanza de los primogénitos. Y ahí pasó el ángel de Jehová y murieron. Murieron los egipcios porque los judíos cubrieron sus puertas y sus ventanas con la sangre del Cordero Pascual. Pero también eso va a ser, ¿verdad?, para otra ocasión. Hay mucho que ver en la Biblia. Créanme que no te aburres. Cuando empiezas a tomarle sabor a las cosas, no te aburres. Es algo maravilloso. En el Éxodo 20, 3 al 6, Éxodo
20, dice del 13 en adelante: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Creo yo que está muy claro. No te harás dioses delante de mí, ni de lo que está arriba, ni abajo, ni a un lado, en ninguna parte. Si te han engañado diciéndote que no hay problema, que adores imágenes, quiero decirte que Dios las reprueba. Cualquier tipo de imagen y cualquier tipo de argumento no es válido. No hay nada en la Biblia que te diga que tienes opción de hacerlo. Esta religión, ¿verdad?, que usa la mitra, quiero decirte que usa argumentos como la serpiente de bronce. También en su momento daremos un tema de eso, ¿por qué no? Pero ahorita de rápido te comento que esa serpiente representaba, ¿verdad?, lo que iba a venir a hacer el Señor Jesucristo, un sacrificio, y que iba a ser puesto en alto allá en la cruz. Así le dijo Dios a Moisés: haz una serpiente de bronce y ponla en un asta, y cualquiera que voltee a ver a esa serpiente vivirá. Porque abajo la gente había pecado, se rebelaron contra Dios. Pero Dios en su misericordia, en su clemencia, dijo: está bien, no hay problema, son hombres, los quiero salvar, los quiero perdonar, nada más que volteen a mirar a la serpiente de bronce y vivirán. Esto venía, ¿verdad?, venía a ser una cuestión de que el Señor Jesucristo también iba a ser levantado en una cruz. Y el que volteara a verlo también iba a poder salvarse. Iba a ser una tipificación. Iba a ser una tipificación el Señor Jesucristo de aquella serpiente. Lo que no te dicen es que esa serpiente sí estuvo ahí, la veían y sanaban. Pero todo estuvo bien hasta que el pueblo empezó a traerle ofrendas. Hasta que el pueblo empezó a levantarle oraciones, hasta que el pueblo empezó a, por decir algo, a traerle tal vez veladoras o incienso. Entonces es cuando Dios se molestó, porque esa ya era idolatría. Cuando se inclinaban delante de esa serpiente, pensando que esa serpiente los había salvado, pero no había sido la serpiente, fue la misericordia de Dios. Entonces ellos cayeron en idolatría y esa serpiente fue hecha pedazos. Eso es lo que no te dicen. De igual manera, ¿verdad?, las cosas en el templo de Jehová, lo que levantó Salomón, ahí, ¿verdad?, había granadas, había palmeras, había árboles, había 12 bueyes, había muchas cosas, pero en ningún momento el pueblo de Israel se les inclinaba, en ningún momento el pueblo les traía ofrendas. Era algo para recordar ciertas cosas, ciertas características. La palmera es una planta, ¿verdad?, muy resistente. Se dice que lo que tiene hacia arriba, lo tiene hacia abajo. Entonces, nosotros debemos ser como una palmera, tener una raíz fuerte, una raíz que penetre hasta lo más profundo, para que cuando vengan vientos, cuando venga algo en tu contra, pues no te derribe. Si te fijas que en las palmeras en las costas, cuando pasa un tornado, pues nada más se ve cómo se doblan. Se mueven de un lado para otro, pero no se quiebran y no se salen de la tierra. ¿Por qué? Porque están bien sujetas. Eso recordaban las palmeras. La granada se dice que tiene 613 granitos y cada uno de ellos representa un mandamiento de Dios. Entonces tenerlos en el templo era recordar los mandamientos de Dios, era recordar que tenía que ser una nación fuerte, era recordar muchas cosas que Dios había implementado en el templo de Salomón, pero ninguno de ellos era venerado, ni le pedían, ni mucho menos. Entonces
no hay base bíblica para que alguien te pueda decir la idolatría es buena. La idolatría es mala en todas sus formas. No hay nada. Aunque te digan es la mamá de Dios, a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque ese es un pecado de rebeldía, de rebelión, de que yo no quiero que tú seas mi Dios. Eso mismo cometió Satanás allá en el cielo. Se rebeló contra Dios y fue echado a la tierra. Ya no se halló lugar para él allá en el cielo. Entonces nosotros también tenemos que adorar solamente a Jehová de los ejércitos. En ningún momento tenemos nada en contra de nadie. María es una excelentísima mujer. Ciertamente fue un vaso ocupado por el Señor para que Él viniera a la tierra, para que la promesa de Dios se llevara a cabo. María está en el paraíso, está gozando delante de la presencia de Dios, pero ella espera también el regreso del Señor Jesucristo, junto con todos los demás santos. Entonces ella está ahorita en el paraíso y por más que le grites, por más que le mandes un WhatsApp o por que le mandes un email, ella no te oye, no te escucha, no te ve, no te conoce. Entonces es por demás y aparte estás pecando. Solamente Jehová de los ejércitos tiene ese poder de estar en todos lados. Cuando tú te metes a tu casa a orar en tu cuarto, ahí está el Señor, te está escuchando, te está viendo y te está escuchando. Pero María no tiene ese poder. Y así con todos los demás, con todos. Y si te dicen que es una representación de aquello, de aquel hombre, pues es una representación y la puedes ver. No pasa nada. No pasa nada mientras tú no le pidas. Pero si tu corazón ya está en esa imagen, en ese ídolo, pues vas a tener problemas el día de mañana porque Dios aborrece la idolatría y es un pecado de muerte. Analicemos, no hay necesidad. No hay necesidad. Dios en ningún momento dice que busques otra forma de adorarle o de buscarle. Él ya dio la manera de cómo. Entonces, no pasa nada. No ofendes a nadie. Tú ve directo al Señor. Bueno, vamos a ver Ezequiel 28. Ezequiel 28 dice en su verso 17 al 19. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Hablando verdad de Satanás. Satanás engañó a una tercera parte de los ángeles allá en el cielo. Y pues no creo que buscara dinero, no creo que buscara, verdad, tener riqueza. Poder, tenía poder. ¿Qué era lo que sedujo a Satanás para llevar a cabo ese engaño? Para llevar a cabo rebelarse en contra de Dios. Quería que lo adoraran. Quería él ser adorado como Dios. Porque poder lo tenía, sabiduría la tenía. Pero en todo el reino la adoración era para el Señor, Jehová de los ejércitos. Y entonces deducimos, ¿verdad?, que tal vez por ahí iba el asunto. Entonces Satanás quiere que lo adoren. ¿De qué forma podría lograr él que lo adoraran? Si Satanás se te presentara en su forma original, obvio que huirías despavorido en lugar de adorarlo, pero si se te presenta de otra forma, tal vez sí, ¿no? Vamos a ver Mateo 4, 9 al 11. Mateo 4, 9 al 11.
Dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí era una lucha, ¿verdad?, de poderes, de conocimiento, de que Satanás quería engañar al Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo conocía las artimañas del enemigo y conocía la voluntad de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, inclinarte delante de una persona o de un Dios falso, pues sí desagrada mucho a Dios y es un pecado grave. Es un pecado de muerte. Ezequiel 23. Regresamos a Ezequiel 23. 22 al 26. Dice, los de Babilonia y todos los caldeos, los de Pecod, Zoa y Coa y todos los de Asiria con ellos, jóvenes codiciables, gobernadores y capitanes, nobles y varones de renombre que montan a caballo todos ellos, y vendrán contra ti carros, carretas y ruedas y multitud de pueblos, escudos, paveses y yelmos. Pondrán contra ti alrededor, y yo pondré delante de ellos el juicio. Y por sus leyes te juzgarán, y pondré mi celo contra ti, y procederán contigo con furor. Te quitarán tu nariz y tus orejas, y lo que te quedare caerá espada. Ellos tomarán a tus hijos y a tus hijas, y tu remanente será consumido por el fuego. Y te despojarán de tus vestidos, y te arrebatarán todos los adornos de tu hermosura. Este fue el resultado de lo que hizo el pueblo de Israel. En Ezequiel 23:14 nos dice qué pasó ahí. ¿Por qué iba a levantarse un pueblo, verdad, que Israel idolatraba y después se le volvió en su contra? Dice en el 14, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, imágenes de caldeos pintadas de color, ceñidos por sus lomos con talabartes y tiaras de colores en sus cabezas, teniendo todos ellos apariencias de capitanes a la manera de los hombres de Babilonia, de Caldea, tierra de su nacimiento. Se enamoró de ellos a primera vista y les envió mensajeros a la tierra de los caldeos. Así pues se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores, y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. Hombres pintados. Alguien diría, no pasa nada, es una representación, pero se enardeció. Es que el pueblo de Israel estaba acostumbrado a lo que vio en Egipto. Y la idolatría, pues yo no sé de qué manera, ¿verdad? Pero está muy metida en el hombre. Entonces todo eso ocasionó pues que el pueblo de Israel pecara. Y vemos entonces lo que pasó después. Vino la recompensa por la idolatría, porque no querían entender. El pueblo de Israel muchas veces falló en la idolatría. Cosas terribles hicieron reyes de Israel que no tenían permitida la idolatría, hicieron cosas terribles. En el caso de un rey que trajo a un ídolo, no quiero inventar el nombre, pero el ídolo, ¿verdad?, tenía una forma de un toro y en sus manos tenía un caldero, ahí echaban lumbre y ahí echaban niños pequeños. Entonces Moloch era un dios terrible, que para que tú te congraciaras con ese dios, tenías que ofrecer tu bebé recién nacido, o de 1 año o año y medio, tenías que irlo y echarlo en esa lumbre. Búscalo en Google o en alguna otra fuente de información y verás todo lo que se hacía por adorar a ese ídolo, a ese dios falso. Cuando ellos lanzaban al niño, los que estaban ahí, los sacerdotes y todos esos que dizque servían, que engañaban a la gente, ponían a tocarse tambores fuertemente para que no oyeran el lloro, el llanto del niño.
Entonces tenían todo bien planeado y todo esto era para vivir a costa de los demás, que los tuvieran como algo sublime, como algo muy importante, pero pues eran idólatras, eran ídolos nada más, no servían para nada, pero sí hicieron atrocidades terribles con la idolatría. Bueno, vamos a ver, ahora sí vamos a entrar un poquito, bueno, lo dejamos, todavía hay una cita más, Isaías 45. Trato de darles un tema a manera de que se entienda. No busco palabras rebuscadas. No busco, ¿verdad?, cosas que nos entretengan horas y horas, porque, pues sí, a veces cansa. Pero un mensaje corto, ¿verdad?, a modo de que lo entiendan. Isaías 45, 20 al 25 dice: Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos. Lo que les decía de la serpiente. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento de mi boca, salió palabra de justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí ciertamente, en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Dice en el 46 del 1 al 7. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Aquí está diciendo Dios, ¿verdad? Yo te hice, yo te traje, yo te sustenté y te guardaré hasta el final. Solamente Dios, ningún ídolo. ¿A quién me asemejáis? ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. ¿A qué me compararéis? Cuando el argumento se termina, ¿verdad? Bíblicamente, pues te dicen, es que es Dios, es que esto, es que aquello. ¿A qué compararemos a Dios? Si dice, ¿verdad?, que la tierra es estrado de sus pies y el cielo no puede contenerlo, ¿a qué compararemos a Dios? ¿A un círculo? Nos engañan, nos mienten, pero mucha gente, ¿verdad?, le gusta ser engañada y es que quieren una oportunidad de salvación, quieren una esperanza. Yo quiero decirte que esos dioses, pues, no te van a salvar. Y no hay mandamientos para ellos. Para ellos es algo muy sencillo decir que vas a ser salvo, pero la realidad es otra. Dios exige mucho y es porque lo que va a dar es mucho. Por eso tenemos que hallar el punto medio, ¿verdad?, en la balanza y que podamos ser salvos. Sí, tenemos que ser salvos y eso nos va a costar. No todos van a ser salvos, no todos vamos a llegar. Va a estar complicado.
En Primera de Corintios 8, en la cita anterior, quiero decirles que Bel también se llamaba Merodac, era la principal deidad de Babilonia, y Nebo era el dios del aprendizaje, la escritura y la astronomía. Esos dioses no podían impedir que Babilonia fuera destruida. Y en Isaías 23:9, rápidamente veamos lo que dice. 21:9. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo: cayó, cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Cayó Babilonia, y todos sus dioses quebrantó en tierra. Estos dioses, Bel y Nebo. Estos dioses eran dioses que se adoraban en Babilonia y fueron destruidos. No pudieron hacer nada. Y va a venir otra vez ese tiempo y Babilonia va a volver a ser destruida. Nada más que ahora es otra Babilonia. Ese tema también lo tendremos pendiente y está muy bien. ¿Quién es Babilonia el día de hoy? Gloria a Dios. Entonces vamos a ver ahora 1 Corintios 8, 1 al 9. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual todas las cosas y nosotros por medio de Él, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Dice la Biblia que cuando vayas a la carnicería que no preguntes por cuestiones de conciencia. Y aquí, ¿verdad? Estamos viendo un problema que había en Israel, que había en Asia, y es que en muchos países se acostumbraba a que ofrecían a los dioses becerros, animales de todo tipo. Entonces estaba un templo y a un lado estaba pues una carnicería. Y decía la gente, ¿verdad?, que ese animal se había sacrificado a cierto dios. Entonces venían y pues compraban, pero ya después esto en la mente, en la conciencia de los que eran débiles, pensaban que los hermanos llegaban ahí a comprar lo que habían ofrecido a los ídolos, y para ellos era algo no muy agradable de ver, porque solo servían a Dios, a Jehová de los ejércitos. Pero entonces esto da a entender Pablo, ¿verdad?, que un ídolo nada es. Por eso también en la Biblia dice que cuando vayamos a participar de alimento, pues con oración el alimento es santificado. Ya no estamos bajo la ley para que cuidemos qué comemos. Y en ese tiempo existían muchos templos, hoy ya no están. Pero iban a las carnicerías y eso se daba mucho. Entonces los hermanos veían que ahí había hermanos ya de mayor edad espiritualmente, y los veían comprar ahí, entonces ellos se quedaban como, ¿qué pasó? Y es que era por eso.
Pero Pablo dice, no hay problema, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Por eso cuando vayas a la carnicería no preguntes por cuestiones de conciencia. No preguntes, oye, ¿esto fue sacrificado a un ídolo? Porque te van a decir sí. Y tal vez tú en tu conciencia, ¿verdad?, empiezas a redarguir y que te diga pues que no es bueno. Pero ve y compra y no preguntes nada. Lo preparas, oras por el alimento y se acabó. Ese era el problema que tenían en ese momento, pero vamos a ver algo fuerte, vamos a ver algo que no agrada mucho a muchas personas, pero que es la Biblia, es la palabra de Dios. En 1 Corintios 10, 14 al 22. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. ¿La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿Alguna duda? ¿Algún cuestionamiento? Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Es muy importante que no participes de idolatría. Te repito, argumentos hay muchos. Un argumento es cuando alguien empieza a hablar y a filosofar y de su mente sacar cosas. Pero si no hay en la Biblia un sustento para que te permita a ti tener ídolos, no lo hagan. Ahora algo muy sencillo. Dicen que todos somos idólatras porque traemos un billete y el billete trae una estampa y una figura, una persona. Pero nunca vamos a estar pidiéndole a esa persona, a ese billete, que nos haga un milagro. O pidiéndole que nos resuelva algún problema. Ni nos lo vamos a inclinar, ni le vamos a prender una veladora, mucho menos. Esa es la gran diferencia. Aquí tengo un león, el león de Judá. Bueno, se dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo es el león de Judá. Entonces, no le pido nada. A esto no le pido nada, es simplemente una imagen, que ahí está. Que no le voy a pedir, ni me le voy a inclinar, ni mucho menos, porque no puede hacer nada por mí. No oye ni ve, se está quieto porque tendría yo que moverlo para que él se mueva. Es lo mismo. Si quieres una definición de un ídolo, te invito a que vayas a Jeremías 10. Ahí vas a encontrar la definición. ¿Qué es un ídolo? La Biblia está cargada de lo que está prohibido en cuanto a los ídolos, cómo son y cómo te engañan. Y ahí en Jeremías 10 vas a encontrar una muy amplia respuesta de qué es un ídolo. Van, cortan un árbol, lo clavan, le ponen oro, le ponen plata, lo visten de púrpura y escarlata, pero no sirve ni para hacer bien ni para hacer mal, dice la palabra de Dios. Bueno, ya por último, quiero comentarte que en los 30 años que tenemos en el Evangelio, cuando una persona está endemoniada y hay imágenes en ese lugar, esa persona toma fuerza por todos los ídolos que hay ahí. Sí, todos, aunque parecieran de religión, aunque sean del Señor Jesucristo, pues no tienen por qué estar en tu casa, y mucho menos con velas.
Esa es la idolatría que le da fuerza al enemigo. Bueno, lo acabamos de leer. Lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, porque lo sacrifican a los ídolos. Hemos visto ese detalle cuando una persona está enferma también. Ha habido ocasiones donde algún hermano se le olvidó sacar una imagen de su casa, que porque la puso ahí, después la quiso mover y se le olvidó. Ahí se queda. Entonces viene un problema a su vida, viene una enfermedad y no sana y no sana. Hasta que algún hermano, ¿verdad?, detecta que ahí hay algo, entonces va y revisan, no, pues ahí está. Y era una estampa, un ídolo, que aparentemente no tiene nada, pero sí, hay que tener mucho cuidado. Ya para concluir, ¿verdad?, quiero decirte que en esencia, la idolatría implica una desviación de la atención y la devoción hacia algo que es considerado el foco principal de adoración y lealtad. En este caso, a Dios. Entonces, ahí está el Señor, y por eso le dijo, ¿verdad?, a la samaritana: la hora es y ahora viene cuando los hijos de Dios adorarán en espíritu y en verdad. Y no será aquí ni será en Jerusalén, sino será en todo el mundo, pero en espíritu y en verdad. Si vas a una iglesia pentecostés, no vas a encontrar ninguna imagen. Vas a encontrar un texto tal vez por ahí. Vas a encontrar tal vez también, como te decía, una imagen de un árbol con frutos. Nosotros también tenemos que ser como árboles con frutos, frutos del Espíritu, frutos buenos. Eso representan cosas, pero no es para adorarlos. Entonces, el principal foco de atención es Jehová de los ejércitos. Y lo adoramos en espíritu y en verdad. Le alabamos, pero no hay nada, es en espíritu al Señor. Y si tú vas un día, vas a sentir la presencia de Dios en tu corazón, en tu alma, una paz, una alegría increíble que no vas a encontrar en otros lados. Porque si hay idolatría donde tú estás yendo, créeme que ahí no está Dios. Dios aborrece la idolatría. No puede estar en ese lugar. Todavía peor cuando esas desviaciones, ¿verdad?, que te ponen, tienen mandamientos de hombres. Ahí ya todavía es peor el asunto. Porque te pintan, ¿verdad?, que vas a ser salvo por medio de esto, por medio de aquello, que haz así, haz allá. Pero al final, cuando llegues delante de la presencia de Dios, te darás cuenta que nada de eso te va a ayudar. Al contrario, te va a perjudicar muchísimo. Porque simple y sencillamente un novenario no te va a ayudar. Un escapulario no te va a ayudar. No es ni bíblico. El purgatorio, lo dijo Bergoglio, que no existe. No existe el purgatorio. Tú mueres y si estás con el Señor Jesucristo y te preparaste, te vas. Pero si no, está el otro lado. No hay más. La palabra es clara. A veces nosotros hay algo que se llama orgullo religioso. Ese orgullo religioso, ¿verdad?, pues no te deja ver. Pero si tú quieres salvar tu alma y la de los tuyos, de tus hijos, te invito a que busques una iglesia pentecostés. Seguiremos dando temas, te invito a que te suscribas, te invito a que compartas, me ayudaría mucho en mi canal para que más gente oiga palabra de Dios. Hay muchos canales, ¿verdad?, y la mayoría se están enfocando en pues lo que ya está encima, la gran tribulación, y es bueno también, pero el cómo puedas salvar hoy tu vida está en la Biblia, oyendo los mandamientos, oyendo lo que conviene y poniendo atención, abriendo tu mente y tu corazón a la verdad. Tratamos, ese es el punto, por eso lo que se abrió este canal, para que mucha gente, ¿verdad?, que lo pueda ver, se salve. Es lo que en realidad buscamos. Hasta una próxima cápsula. Dios les bendiga.